Ya, ya. Ante todo, muy buenos días. El día de hoy nos sentimos honrados de poder contar con la presencia de un experto en el campo de la logística y el comercio internacional. Nos acompaña César Martín Guaitaya Mauricio, un destacado ingeniero industrial, especialista en logística y docente con una vasta experiencia en el rubro. Queremos agradecerle primeramente por aceptar la invitación a esta entrevista. Es un verdadero placer poder contar con su valiosa experiencia el día de hoy. Mi nombre es Miguel y junto a mis compañeras Melanie, Margarita y Miquela, actualmente nos encontramos realizando una investigación sobre los desafíos y oportunidades de implementar la logística verde en la exportación de café peruano a la Comunidad de la Unión Europea para el año 2024. Hemos tenido en cuenta algunos informes recientes que indican un creciente interés de los consumidores europeos por marcas que adoptan prácticas de logística verde. Nos gustaría aprovechar su experiencia y conocimientos para entender mejor los principales desafíos que enfrentan los exportadores peruanos al implementar prácticas de logística verde. También nos interesa identificar las oportunidades que esta tendencia puede ofrecer al sector. Antes de comenzar, quisiéramos pedir su consentimiento para grabar esta entrevista, ya que será utilizada con fines académicos y será compartida en plataformas digitales como YouTube. Toda la información que usted proporcione será tratada con absoluta confidencialidad y solo se hará uso del material con su previa autorización. ¿Está de acuerdo con ello, profesor? Por supuesto, y siempre es un gusto poder conversar con ustedes, jóvenes. No hay ningún problema. Excelente, muchas gracias. Siendo así, entonces permítanos iniciar esta interesante y enriquecedora conversación. Pregunta 1. Para empezar, me gustaría conocer desde su perspectiva, ¿cómo definiría usted la logística verde en el contexto específico de la exportación del café peruano a la Unión Europea? Bueno, primero lo que voy a definir, de alguna forma me había preparado, es qué es logística primeramente, ¿ya? Y de ahí entramos a lo que es la logística verde. La logística es una función operativa que comprende diferentes actividades y procesos necesarios para una administración estratégica del flujo y almacenamiento de materiales, materias primas, componentes, a lo largo de toda la cadena de suministro, para que estos materiales estén en la cantidad adecuada, en el lugar correcto, al precio más conveniente, a disposición del usuario o cliente en este caso. La logística en el tiempo, como una actividad primordial para las organizaciones, ha ido evolucionando. Y lo bueno de la logística es que la logística va cambiando conforme cambia el entorno. Ahorita la necesidad primordial es buscar el aspecto medioambiental como una base sólida para las empresas, para cimentar su desarrollo en el tiempo y adaptarse a estos cambios que cada vez son más rigurosos y que varias empresas, no solamente aquí a nivel local, sino a nivel internacional principalmente, han ido adoptando lo que ahora se denomina la logística verde, en su momento era la logística medioambiental, o también denominada Green Logistic en sus términos en inglés. ¿Qué es la logística verde? La logística verde es, o lo que busca principalmente es minimizar o atenuar el impacto medioambiental o el entorno hacia el planeta, ¿correcto? Se supone modificar principalmente estrategias y estructuras que van a ser bien complejas para las empresas ir adaptándose. No es fácil, requiere bastante inversión y bastante compromiso. Pero, ¿qué elementos están involucrados inicialmente de nuestro proceso logístico? Nuestro proceso logístico involucra las compras, los almacenes, la distribución y el transporte. En el transporte es fundamental, ¿no? Ya recordemos que el transporte pues, es el que finalmente da o permite el tráfico de las mercancías, de los vehículos. Entonces aquí ya comenzó a haber cambios sustanciales. Aquí en el Perú hay una asociación que está buscando de alguna manera involucrarse en el tema medioambiental, ¿no? Y por ejemplo han comenzado a utilizar inicialmente las luces LED en los vehículos, ¿no? Esa es una referencia inicial. En la distribución, la forma como le hacemos llegar los productos a los clientes, también hay un cambio sustancial, fundamental, en el sentido de los envases y embalajes, ¿no?
cada vez es más notorio el hecho de utilizar embalajes reciclados, el hecho de también, también más proclives a ser reutilizados, como es principalmente el cartón, por ejemplo. El vidrio era en esencia quizás uno de los más usados porque al final el vidrio pues tiene bastantes propiedades que benefician propiamente al producto, no solamente en su contenido, sino en su preservación, pero para poder en este caso reciclar vidrio es bastante costoso. Entonces se entra mucho por el lado del cartón y otros materiales adicionales. El almacenamiento lo que se busca ahora es reducir los consumos de energía. Por ejemplo, en este caso, ya reducir el uso de los combustibles fósiles. No se ha entendido, por ejemplo, por parte del Estado, la intención de repotenciar, por ejemplo, en este caso Petroperú, nuestra nueva planta, ¿no?, de producción de combustible, cuando ya se supone deberíamos mirar a los combustibles menos contaminantes, ¿no?, y no seguir con los combustibles fósiles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una decisión del Estado que no se entiende más aún, y con esto termino esta primera parte, es en el hecho mismo que Perú ha firmado un compromiso medioambiental, ¿no?, que lo pueden ustedes encontrar en la página web del Ministerio del Ambiente, que tenemos ya referencia que tenemos que cumplir para el año 2030. Y de acuerdo a la programación establecida, no se ha comenzado nada, por ejemplo, en ese proceso, muy poco. Entonces hay cosas, muchas cosas por hacer. Y finalmente, los europeos como tal sí valoran el tema medioambiental a tal punto que usan bastante y está entre su capacidad de elección el hecho de encontrar en los envases, por ejemplo, el término R, que significa que ese envase ha sido reciclado. Y también es un elemento al momento de decidir qué producto consumir o comprar, ¿no? Y eso también ayuda en ese propósito. Disculpen si me he extendido mucho, ¿ya? No, de hecho, que está muy bien, es Está interesante lo bien, que profesor. nos está explicando. Entonces, como a modo de resumen, el aplicar la logística verde trae beneficios, pero también puede ser un poco costoso. ¿No es así, Sí, profesor? claro, y lo que pasa también necesita un compromiso de las empresas, ¿no? Recordemos que las empresas, más allá de los cambios que ha habido, ¿no?, en el sentido de ya no ser un ente que se preocupa solamente en ganar dinero, sino también es un ente que busca ahorita tener una responsabilidad social, un compromiso con el entorno donde se desarrolla. También hay que ser claros que básicamente no hay un enfoque muy directo hacia buscar formas menos, que afecten menos al entorno y que realmente para ellos, a pesar de que serles provechosas, quizás consideren que es una inversión bastante costosa, ¿no? También va a depender mucho de los sectores, ¿no? Hay sectores que por sí mismos lo tienen que hacer, que es el sector minero, por ejemplo, porque ellos tienen compromisos medioambientales muy claros, ¿no? El estudio de impacto ambiental, por ejemplo, para generar, pero igual quizás las entidades públicas no están muy rígidas en los aspectos de control y bueno, finalmente nosotros somos los perjudicados y justo creo que hace poco salió lo de lo que ha pasado, por ejemplo, en La Oroya con respecto a la afectación que ha sufrido y sigue sufriendo el pueblo de La Oroya y que, verdad, ya comenzó a verse, por ejemplo, la afectación hacia los niños y otros aspectos, ¿no? Entonces, eh, a veces tenemos decisiones muy controversiales y a veces miradas muy diferentes al entorno, ¿no? Cuando debería haber una preocupación fundamental, ¿no? Hubo un ejemplo muy claro, por ejemplo, con los niños, ¿no? De buscar que el niño desde pequeño, el niño peruano, se concentre en saber la importancia de los recursos naturales, nuestra riqueza, pero se va perdiendo también eso, ¿no? El grado de sensibilización es bueno, pero no hay un compromiso real, ¿no? Mientras que no se vea en el entorno del Estado realmente algo que busque realmente solucionar esos problemas, va a ser muy difícil también que las personas por sí mismos tengan conciencia de lo que hacemos con nuestro desecho, con nuestros residuos y finalmente afectamos, ¿no? Y ahorita vemos las consecuencias, ¿no? Todo lo que nos pasa con el tema del clima es una afectación directa de lo que es el mal uso de los recursos y principalmente la afectación al entorno. Y esto va a seguir, ¿no? Como siempre le digo a mis jóvenes alumnos, yo más seguro no lo voy a ver. Tú lo vas a ver quizás con mayor, algo más drástico, ¿no? Pero, ¿verdad? No hay propiamente una intención real, ¿no? Hablamos mucho de que recogemos, buscamos hacer temas que nos ayuden a este propósito, pero
somos uno de los países donde más hemos privilegiado la parte sólida, la infraestructura, más que los árboles y otros aspectos, ¿no? Que también nos ayudarían. Y bueno, seguimos así, ¿no? Acá falta mucho poder de decisión y el Estado no se compromete, ¿no? Muy, muy claro también y evidente esa parte. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Y en cuanto a la principal importancia y los principales beneficios que tendrían las empresas peruanas exportadoras de café al mercado europeo, ¿cuál diría usted que serían? Son varias. Primero, la reducción de residuos, por ejemplo. El utilizar materiales que nos ayuden justamente en estos procesos de embalajes harían una reducción de residuos y eso sería una muy buena imagen de marca de la empresa peruana, ¿no? Las cosas no pueden quedar en palabras, tienen que estar en hechos, ¿no? Si yo realmente me considero alguien que no quiere afectar el entorno medioambiental, tengo que comenzar pues a utilizar con materiales que sean biodegradables, no generar residuos. También recordemos que el transporte mismo de los materiales genera lo que se denomina la contaminación acústica y eso también afecta al entorno, ¿no? Entonces, todos esos aspectos debo tomar. Racionalizar el uso de recursos, renovar la cadena de transporte, ¿no? Hacerla más eficiente. Y esto debe alimentar mi imagen de marca, ¿no? Y eso para las empresas peruanas debe ser fundamental. También tenemos un pendiente, y eso también lo conversamos con ustedes, que son el hecho de disponer de normas de calidad. Son muy pocas empresas, alrededor del 10% de las empresas peruanas que disponen de normas de calidad como la ISO 9001 y quizás la que hablaríamos aquí sería la ISO 14001 relacionado al tema medioambiental, ¿correcto? Aparte, el hecho mismo de mejorar la marca nos debería ayudar en el sentido del uso de materiales biodegradables o o que menos afecten al entorno, propiciaría que consumidores, compradores, comprometidos con la sostenibilidad medioambiental también comiencen a consumir nuestros productos. Nuestro producto es muy valorado en el extranjero, principalmente y en Europa, por lo que significa el producto, por los beneficios que da. Y esto ha habido una adecuada promoción de los entes del Estado en buscar cimentar la imagen de la marca Perú. Pero actualmente la intención debería ser no solamente quedarnos en ello, sino también ser una imagen como marca que propicie el concepto medioambiental como base sólida en su propuesta de valor, ¿no? La implementación de prácticas de logística verde en el uso de vehículos eléctricos, por ejemplo. La normativa europea también nos involucra también a ese proceso. La innovación y desarrollo tecnológico que no tenemos. Acá somos muy proclives de utilizar la tecnología de otros países, pero no buscamos desarrollar una marca propia, ¿no? El tema de la mejora de salud como consecuencia quizás de reducir justamente estas afectaciones y esto también obviamente le va a dar un mayor impulso al tema laboral. A veces las condiciones en las cuales trabajamos no son las más adecuadas y esto tiene mucho que ver también con el concepto medioambiental. Debería haber subvenciones y incentivos de parte del Estado. Por ejemplo, en otros países las empresas pagan un impuesto, ¿no? Para que el Estado recoja sus desechos. Recuerde que todos los días nosotros, aquí en Perú, desechamos envases, embalajes, y no hay la capacidad para recoger. Entonces, en otros países ya se creó un impuesto justamente que ayude en ese tema. Y los incentivos, como también se dan en otros lugares, deberían ir en justamente que estas empresas, más allá que recojamos sus desechos, también propicien el uso de materiales reciclados, materiales biodegradables, que ayuden justamente a minorar el impacto ambiental. Y también buscar el compromiso de los trabajadores. Al final, recuerde que nosotros no somos solos, nosotros no fabricamos solos, ¿no? El empresario no está solo en ese propósito. Entonces, los trabajadores también deben estar comprometidos con el concepto medioambiental y orientarse a ese proceso. Eh, es verdad que hay intenciones, ¿no? O sea, no podemos de a poco dejar de valorar que aquí hay empresas, asociaciones que sí buscan este propósito, pero son situaciones aisladas que no quedan muy claras y a veces están muy difusas. Y lo malo, que hay cosas que sí el Estado hace bien, pero no lo difunde. Y eso también no ayuda a mejorar el hecho mismo de impulsar a las empresas. Recordemos que la pandemia, y con esto voy terminando, nos hizo ver muy claramente lo que todos ya sabíamos, que la mayoría de las empresas son informales. Entonces, eso mismo también afecta al desarrollo sostenible, ¿no? Imagínate una empresa que no paga impuestos, una empresa que al final no contribuye
al desarrollo nuestro, también de alguna manera, más allá de la necesidad propia que tiene la gente de vivir o comercializar, también nos afecta a todos, porque básicamente no somos tantos los que al final participamos en este proceso del impuesto que se supone debe ayudar al Estado a mejorar nuestras condiciones, ¿no? Entonces hay cosas por hacer también ahí. Profesor, Muchas muchas gracias gracias, profesor. por lo expresado. Y enfocándonos en la realidad actual, ¿qué tan extendida o difundida diría usted que está el empleo de la logística verde entre las empresas peruanas que exportan café a la Unión Europea? Lo bueno en este caso, en el caso de lo que es la logística verde y asociado a las empresas peruanas, o sea, los europeos tienen exigencias claras en sus normativas, ¿no? Que prácticamente obligan a los empresarios peruanos a adecuarse constantemente en este proceso. Las normativas principalmente van en el tipo en los acabados de producto y sus presentaciones. Y esto debería involucrar a los fabricantes peruanos a orientarse justamente a buscar a través de la logística verde estos niveles de diferenciación, ¿no? No solamente en el embalaje, en el envase, sino también en las formas de trabajo, en los materiales que usan, en los equipos o herramientas que utilizan para la fabricación de los productos, en la forma como hacen la difusión, ¿no? Hay normativa también que involucra saber, por ejemplo, cómo en el tema de los cultivos, el uso, por ejemplo, de aditivos o químicos en el proceso también influye, ¿no? Y eso cada vez se busca lo que es orgánico como una esencia, y ha sido una labor, yo diría, no del Estado, sino principalmente de los fabricantes peruanos o productores en este caso, de buscar esa imagen del orgánico como un elemento esencial para la difusión de sus productos. Entonces, yo creo que sí lo entienden, pero el camino no va por un solo lado, el camino debe ir por diferentes aspectos, ¿no? Que tiene que ver propiamente el mismo transporte, la distribución. El hecho de decir que soy orgánico, el hecho de decir que me preocupo por el entorno, debería haberse reflejado no solamente en el producto en sí, sino en todos los componentes que están ahí, o que participan de esta actividad. Y creo que ahí todavía hay pendientes por hacer. Yo creo que sí lo entienden. Más aún en las mismas presentaciones que se tiene ahora, de lo que éramos hace 10 años, por ejemplo, los productores de café, hay una evolución muy clara y muy sostenible en la intención de constantemente modificar los embalajes y envases de los productos. O sea, hay una mejora en ese aspecto. La imagen de la marca Perú también les ha llevado a ellos a comprometerse en ese propósito. Pero no solamente es el único enfoque que se debería dar, ¿no? A mi concepto. Debería haber otros enfoques relacionados, ya sea con la distribución y el transporte también del mismo producto como tal, ¿no? Ahí falta cosas por hacer. Gracias, profesor. Bien, profesor, muchísimas gracias. Y desde su experiencia, ¿qué oportunidades ve en la adopción de la logística verde para que las empresas exportadoras peruanas de café puedan ser más competitivas en este mercado, ¿no? En el mercado europeo? Las empresas peruanas tienen mucha ventaja con el uso de la logística verde, y debería haber una intención de mejorar ese propósito, ¿no? Primero está el hecho mismo de utilizar en este caso generar menos afectación o impacto ambiental. El utilizar, por ejemplo, los residuos que no sean contaminantes, y eso también sería un propósito. Por ejemplo, debería haber no solamente una difusión de los productos como tal, sino la forma como se produce los productos finalmente, ¿no? Los cultivos, el hecho de también generar, por ejemplo, difusión a través de imágenes, videos, de cómo ellos trabajan el producto, y que hay un compromiso asociado no solamente en lo que significa el producto en sí, sino también en la forma como ellos lo elaboran o lo producen, ¿no? El hecho de utilizar estos conceptos, estos contaminantes que también van con el uso de los químicos, obviamente va a haber una minoración en la huella de carbono. También el tema de las rutas o planificación, que quizás ahí tenemos una deficiencia, y eso ya es un compromiso del Estado. Eh, Adicionalmente, el hecho mismo del concepto green normalmente ya el hecho de la logística verde tiene un símbolo, ¿no? Asociado a la aplicación de la logística verde en su uso como forma de trabajo, y debería haber una intención de justamente implementar esos conceptos aquí. Los problemas es que
principalmente, ¿no? Y con esto voy cerrando, en este caso, bueno, esta referencia, es que el problema es el implementarlo, ¿no? Y es costoso, ¿no? Aparte necesitamos gente especializada en este proceso. Obviamente la logística verde de alguna manera todavía sigue siendo algo nuevo, ¿no? Cuando uno le dicen logística medioambiental o logística verde, a pesar que esto ya tiene implementado hace bastante tiempo en diferentes países, acá todavía no hay una referencia propia en ese proceso. Y recordemos que a pesar que la logística tiene años en nuestro mercado, también la difusión de la logística como tal, como proceso beneficioso para las empresas, todavía no está al grado que quisiéramos hacer, ¿no? Y ejemplos de estos beneficios, por ejemplo, hay empresas que usan para iluminar tubos solares en sus almacenes, los camiones híbridos, el plástico biodegradable, sistemas de iluminación, por ejemplo, que ahora es muy común verlas. Justo hace poco, y con esto también les doy mi referencia personal, eh, y creo que también debe ser conocido por ustedes. Hay luces que, por ejemplo, se apagan y prenden según el tránsito de la persona, ¿no? O sea, no necesitan estar prendidas todo un espacio de tiempo bastante largo, ¿no? Y eso también es algo que deberíamos utilizar, ¿no? A veces estamos acostumbrados a usar la luz y que la luz esté prendida ahí, y es un consumo energético innecesario cuando deberíamos usar estos elementos que son asequibles ahora y que ayudan justamente a utilizar las cosas en el momento que se necesita, ¿no? El mismo propósito del agua, ¿no? Como tal, también, ¿no? Que no tenemos un concepto que ayude a minorar su impacto, también, ¿no? Tiene que ver con el concepto medioambiental, ¿no? Entonces, los mismos hechos de los riegos, ¿no? Justamente para los cultivos, ¿no? Entonces, son varios aspectos, ¿no? Y de eso podríamos hablar de varios temas o varios propósitos, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay beneficios fundamentales. Como dije en su momento, ellos lo entienden, pero también necesitan inversión. Y lo principal, necesitan gente capacitada para que los ayude en ese propósito. Muchas cosas, y ustedes se deben haber dado cuenta, que no hacemos, no es porque a veces el Estado no les dé dinero, por ejemplo, a los gobiernos regionales, porque se supone que hay un compromiso con ellos, sino que finalmente no se implementan las inversiones porque no hay personal que sepa hacer un proyecto, desarrollar un proyecto, formalizarlo, hacer que ese proyecto se vea que es en este caso factible y rentable, y simplemente se queda el dinero ahí sin usar porque la gente no sabe cómo desarrollar ciertas actividades, ¿no? Y eso dice mucho de nuestras faltas de capacitación y propósitos en este tema, ¿no? Entonces también eso es algo que a veces no se entiende, pero en la práctica sucede, ¿no? Y eso obviamente va de la mano también con el Estado. Recordemos que el Estado apoya a los agroexportadores, ¿no? Y debería preocuparse también de ello, ¿no? No solamente del envase y embalaje, ¿no? Sino de algo más. Muchísimas gracias, profesor, por su experiencia muy provechosa. Ahora bien, enfocándonos en los retos, ¿cuáles considera usted que son los principales desafíos y barreras que actualmente enfrenta Perú para poder emplear la logística verde con mayor frecuencia en sus exportaciones de café? ¿Podría darnos Eh, algunos ejemplos concretos, por favor? Claro, la principal barrera son las normativas que tenemos actualmente, ¿no? No hay una exigencia propia del Estado en un compromiso medioambiental, ¿no? Eh, Hablamos, por ejemplo, de los desechos y los residuos, no hay una propuesta ni siquiera del Estado, ¿no? De reciclar, reutilizar, ¿no? Son entidades independientes como las municipalidades y las mismas empresas las que lo hacen, pero no hay una exigencia que se tenga que hacer, ¿correcto? Por ejemplo, es como mandar un doble mensaje, ¿no? Yo te digo, mira, ¿sabes qué? Genero contenedores para que tú deposites tus desechos o residuos, o en este caso material para ser reciclado, pero no hago nada con eso. Al final, algunos cuantos lo reciclan, otros no, otros sí. Y lo dejo como dice, a las empresas mismas a que tomen esa decisión. Entonces, no hay una exigencia propia en ese tema. Y de ese momento, cada uno hace lo que cree que debe hacer. Entonces, ya prácticamente es como algo libre que al final se le deja a la empresa para que tome esas decisiones cuando debería haber una exigencia de que lo haga, ¿no? Si realmente queremos cumplir con un compromiso medioambiental. Nuestro país vecino, a pesar que ahorita tiene problemas, que es Bolivia, implementó todo un sistema de paneles solares muy conocido y muy reconocido a nivel internacional. Nosotros también tenemos la misma capacidad de inversión, pero no hacemos eso.
y realmente al final no nos comprometemos con ese propósito. No hay una intención del Estado de utilizar paneles solares para justamente el uso de la energía, ¿no? Entonces, son aspectos que son conocidos hace mucho tiempo, pero el Estado no lo hace. Y solamente son esfuerzos individuales las que lo siguen haciendo, ¿no? El tema de la reducción de los consumos del agua, el tema también asociado a los materiales que usamos para justamente evitar el usar el plástico y no ser este dañino, ya que es uno de los que menos se demora en biodegradar. Por ejemplo, ¿no? Algo que también es muy plausible en este propósito es el hecho de las bolsas, que se supone las bolsas plásticas que las personas cuando van al supermercado no deberían requerir, y no se deberían vender, pero el mismo peruano, la misma persona solicitan esas bolsas y le siguen pidiendo. Entonces, así como no hay un compromiso del Estado, no hay un compromiso de la gente. La idea es que las personas vayan con sus bolsas de tela u otros materiales y saquen su producto, pero no se hace. Entonces el reto está en generar conciencia en el medio ambiente. El que el medio ambiente es un aspecto fundamental para nosotros. Venir a Lima hace 100 años hubiera significado ver a un río hablador hermoso, pero ¿qué vemos ahora? Desechos, descuido. Vemos muchos conceptos nuestros contaminados y es visto por todos nosotros y no se hace nada por recuperar esos procesos o esos entornos tan sólidos que ayudarían a mejorar la imagen de la ciudad y también a lo que significa, en este caso, a los turistas extranjeros que vienen a nuestro país. Entonces, el mismo hecho que el Estado no se comprometa hacen que las mismas empresas no sientan ese compromiso. Los extranjeros, empresas extranjeras que trabajan en nuestro país, sí lo hacen, sí se preocupan por eso, porque saben que el entorno donde ellos se desarrollan se los exige. Pero acá, al no exigirlos, al no haber un compromiso real en esa exigencia propia de tener una base, de generar un aspecto de logística medioambiental o el entorno medioambiental de manera segura y propia, obviamente para que ellos se comprometan, a veces depende mucho de las exigencias. Y si no vemos exigencias, no se van a comprometer, ¿no? Entonces, el Estado tiene que generar el camino, ¿no? Acá nos preocupamos de pelearnos, de generar doble cámara, de impulsar leyes que al final no tienen un propósito final o con nombre propio. En realmente preocuparnos de problemas que son claves, ¿no? Y que los miramos todos los días. Lo medioambiental está claro aquí, ¿no? No es difícil, ¿no? Por ejemplo, hay países cercanos que tienen temperaturas de 45 o 50 grados. Aquí estamos llegando a niveles de calor o frío que también nos afectan. Y esto es generado por el concepto medioambiental y más aún en nuestro punto donde no tenemos condiciones para justamente aminorar ese impacto, ¿no? Entonces, yo considero que el Estado aquí es clave y ese es el principal reto, ¿no? Que la gente que esté involucrada en estos procesos de decisiones tome decisiones reales sobre el concepto medioambiental. Vemos leyes que se dan, pero yo, si no mal recuerdo, aparte de firmar ese compromiso medioambiental que teníamos firmado ya hace un tiempo, yo no he visto que el Ministerio del Ambiente proponga situaciones cambiantes al tema, no hemos visto que realmente impulse la sensibilidad en el aspecto de reducir el uso o desechos o residuos. No se ve propiamente algo específico, ¿no? Entonces es como una mirada indiferente a un problema que realmente tenemos, ¿no? Y que bueno, el Estado no lo hace finalmente. Gracias por su respuesta. Y ahondando más en el tema, en la respuesta que usted nos dijo, entonces, ¿se podría considerar que hay una falta de iniciativa por parte del Estado? Claro, eso es evidente, es más que evidente, ¿no? Hay una preocupación aquí de principalmente apoyar, por ejemplo, ciertas actividades o procesos, las mismas resoluciones que ha emitido el Poder Legislativo con respecto a las leyes nuevas que han generado, ninguna tiene un concepto medioambiental, ¿no? Asociada justamente a mejorar este entorno. Entonces, con eso nos dicen prácticamente todo, ¿no? O sea, no hay una preocupación de esos temas, ¿no? Obviamente no solamente es el tema medioambiental, son diferentes sectores, ¿no? Pero ya que nos trae aquí este propósito, no hay una intención, ¿no? El legislativo, el ejecutivo están pensando en otros temas, impulsando, por ejemplo, el tema de la infraestructura, que no está mal, ¿no? Pero también debemos darle un espacio a estos temas que son fundamentales, no pensando en lo actual, en lo real, sino pensando en el futuro, en los que van a venir, en los que van a poblar este país en algún momento y que deberían encontrar un entorno mucho mejor al que encontramos nosotros, ¿no?
De parte de infraestructura lo van a encontrar, pero en estos conceptos medioambientales asociados a la mejora, más seguro que cada vez va a ser más complejo para ellos también, ¿no? Y lo vemos ahorita, ¿no? Y es evidente, ni siquiera para decir o apantallar que no está ajeno, ¿no? Entonces, ahí creo que, y más aún en el entorno que vivimos, es muy claro que esto no se hace, ¿no? Entonces, sí, debería haber una preocupación propiamente de implementar esos conceptos, ¿no? Gracias por su explicación. Profesor, y en cuanto al tema de envases y embalajes sostenibles, ¿qué alternativas recomendaría utilizar para cumplir con los estándares europeos y reducir el impacto ambiental en la cadena logística de exportación? Ya. Mucho se habla de los compostales, de los biodegradables, ¿no? Que ahorita están en mucha tendencia, pero ya hay experiencias bastante sólidas, por ejemplo, en lo que son los comestibles, ¿no? También hay una intención ya de desarrollo. En Europa ya hay una preocupación bastante fuerte en este aspecto. Y nosotros ahorita buscamos a través de el usar materiales reciclables, pero deberíamos ir ya a lo compostal, a lo biodegradable, deberíamos ir a lo comestible. ¿Por qué deberíamos ir? Porque ya en Europa y Asia comienzan a trabajarse o ya se trabajan estos tipos de envases y embalajes. Aparte de esto, que en algún momento va a haber una exigencia propia de parte de los europeos y asiáticos de que se comience a comercializar bajo ciertas condiciones, no solamente las características del producto. No olvidemos que la Unión Europea cada cierto tiempo cambia las condiciones sobre las cuales reciba principalmente nuestro café, ¿no? Que en este caso al igual que nuestro cacao, ¿no? Y esto es continuo. Los fabricantes, los productores peruanos no saben también y les cuesta mucho adaptarse a estos cambios. Por ejemplo, en el cacao, la reducción de la cantidad de cadmio ha sido evidente en los últimos 10 años. Había una reducción sustancial en ese producto, por ejemplo. Y ellos han tenido que adaptarse a estos cambios para poder seguir vendiendo en ese mercado europeo. Entonces, estos son señales muy claras de que los europeos, los asiáticos, comienzan a tener exigencias no solamente en lo que significa el producto como tal, sino también en la estructura del producto que debe ir cambiando según las necesidades. Y así en el tiempo, considero también que van a ser exigentes en los envases, en los embalajes, porque obviamente lo que ellos buscan también es protegerse, ¿no? Ellos también tienen un compromiso medioambiental muy claro, lo firmaron justo en la época de la pandemia. La Unión Europea, el Parlamento Europeo, definió como base fundamental el buscar la reducción de combustibles fósiles y aminorar el impacto y reducir la huella de carbono. Ha sido algo primordial. Y lo dejo muy claro en qué sentido. El Parlamento Europeo tenía dos posibilidades: o buscar llegar al espacio, que era la finalidad de los europeos también, al igual que los americanos y los rusos o soviéticos en su momento. Eso costaba 4.300 billones de dólares y ellos han preferido, en vez de hacer eso, en este caso, un ratito, por favor, un ratito, y lo que estoy conectado a mi energía, me van a disculpar, si me pueden esperar un momento para poder reconectarme, ¿ya? Ah, ahora sí, disculpen. Entonces, en vez de generar eso, han firmado un compromiso de la reducción de los combustibles fósiles y preocuparse de ese tema, de incentivar los materiales biodegradables, de buscar formas diferentes al tema de la energía. Y ese es su compromiso y lo han firmado para el año 2050. En el 2050, Europa debe reducir la huella de carbono drásticamente. Entonces, como digo, esa tendencia debería obligar a mirar a las empresas peruanas esa decisión de los europeos, ya que en algún momento nos lo van a exigir a nosotros obligatoriamente. Entonces, son aspectos que deberían impulsar al productor peruano a llevar a cabo ya y ir entrando a esas actividades que en algún momento van a estar reguladas, más seguro, y que es una exigencia propia. Ahora, esto no se hace porque el europeo lo quiere hacer, ni el asiático, se hace porque se necesita, ¿no? Si seguimos así como estamos, esto cada vez va a ser más complejo. Y bueno, lo que aparece en las películas aparecía hace muchos años,
ya va a ser más evidente, ¿no? Entonces, a veces no miramos eso, ¿no? Y al no mirarlo, pues nos dejamos, solamente pensamos que las cosas pueden seguir igual. Y ese es otro aspecto también. A veces acá el peruano piensa que las cosas se van a mantener y que va a poder vender su producto de la misma manera como lo vende ahora en los próximos 10 años. Y yo considero que no. Hay un error clave en esa actividad. Es un mundo tan cambiante y tan exigente, y más el tema medioambiental, que esto va a seguir cambiando y les va a obligar a que si no se adecúan, van a dejar de vender sus productos, ¿no? Entonces, el cambio es necesario en ese aspecto, y espero que estos medios, ya que esto va a quedar publicado, les sirva a ellos como base de entender que hay una necesidad primordial en que no solamente el producto como tal, sino el envase, el empaque, el embalaje, también tiene que irle la mano con ello, porque si no en el tiempo van a salir de mercado, ¿no? Muchas gracias, profesor. Y siguiendo con la pregunta, em, con respecto a certificaciones y cumplimiento, ¿cuáles serían las certificaciones más reconocidas que las empresas peruanas deberían obtener, ¿no? Para garantizar el cumplimiento de los estándares europeos en lo que es la sostenibilidad? Eh, la sostenibilidad a veces se mira como un mal necesario, ¿no? Se mira como una exigencia ahí muy fuerte, ¿no? Y hay que entender que es importante, ¿no? Primero, más allá de la norma clásica que sería orientada a la ISO, ¿no? Ellos también tienen otras normas como la ENOR, o sea, tienen diferentes normas que también involucran conceptos asociados al cuidado y al entorno. Aquí lo principal inicial sería dotar de una norma de calidad que influya, en este caso, en la forma de trabajo, ¿no? Que garantice que lo que fabricado sea estandarizado y que todo producto que se fabrique sea el mismo, ¿no? Y eso es la norma ISO 9001, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Toda empresa comienza con la norma ISO 9001 como base. Después debemos tener el HACCP, como el tema de inocuidad alimentaria, que también es clásico, ¿no? Como esencia, y el tema relacionado con las normas asociadas a el OSHA, por ejemplo, o si no, eh, el asociado a las buenas prácticas de almacenamiento, que son las BPAs, que también nos deben ayudar a garantizarle cómo conservamos y mantenemos el producto. Entonces, acá a los únicos que se les exige son a las empresas farmacéuticas principalmente, a los laboratorios y todo el que tenga que ver con los alimentos. Pero la cadena del alimento no es solamente el que expide o comercializa el alimento, sino también el que lo produce, el que ayuda obviamente a la actividad, y ahí también hay cosas por hacer. Entonces, a veces tenemos una mirada muy referencial al entorno, ¿no? Y ahí hay cosas que el Estado debería preocuparse, y los productores por sí mismos también deberían mirar de esa forma el hecho de tener esa disponibilidad a mejorar sus condiciones. Cuando tú le hablas de norma, de mi experiencia con pequeños fabricantes o productores, es como que le estuvieras mirando como diciendo, uy, ya el ingeniero quiere que yo gaste más, que invierta más, pero lo consideran más un gasto que una inversión, ¿no? Que es algo que al final no se entienda, ¿no? Entonces, pero poco a poco lo van entendiendo en el sentido de que ven las consecuencias de las decisiones que toman, ¿no? Y ahí vemos ejemplos muy claros de fabricantes y productores peruanos que han logrado posicionar sus productos en el extranjero. Entonces, eso no ha sido fácil, una tarea muy sencilla, pero lo han hecho. Entonces, ahí, por ejemplo, el uso de las normas, como la que hemos mencionado, deberían ser pilares para los fabricantes de disponerlas, de tenerlas, utilizarlas y ser reconocidos. Lo bacán de la norma, o lo bueno de la norma, por no usar algo peyorativo, es que tú quedas con un logo específico que puedes colocar en tu producto indicando que tú manejas esos entornos. Y eso es importante, ¿no? Cualquier extranjero va a valorar que tú seas responsable, pero no responsable solamente en palabras, sino a través de las certificaciones que has obtenido, ¿no? Y ellos también van a valorar el producto de esa forma, ¿no? Mientras que no lo hagas, será un producto bueno, sí, pero no quizás confiable, ¿no? Para ellos en la práctica. Bien, profesor, le agradezco por su valiosa respuesta. Profesor, ¿y usted conoce algún caso de éxito de empresas peruanas que hayan logrado implementar de manera eficiente las prácticas de la logística verde en sus exportaciones de café o de otro producto Sí hacia la hay, Unión Europea? ¿Sí tiene? sí hay, pero son muy sesgados.
Con referencias de nombres, ahorita sinceramente, con todo respeto, sí no recuerdo, pero sí hay intenciones de empresas que hayan exportado. No necesariamente al mercado europeo, pero sí ya, por lo menos, me refiero, al primero que me voy a referir es a una empresa de transportes peruana que ya utiliza, por ejemplo, vehículos eléctricos, que ya en este caso usa luces LED, por ejemplo, en sus vehículos, como primera intención de buscar un acercamiento al concepto medioambiental. En empresas peruanas que usen envases biodegradables o materiales menos contaminantes también en sus envases y embalajes, sí, pero más que lo usen porque sepan que lo tienen que usar, sino que es muy clásico, ¿no? El uso del yute y otros materiales también no genera una cierta afectación al producto. Quizás ellos más se han ido por los temas orgánicos, ¿no? El utilizar envases como el papel, ¿no? O la folio de aluminio también como alternativa, también les da ciertas referencias, ¿no? De uso de materiales, pero compromisos claros en los empaques y embalajes, quizás ahí, claro, como el cartón al final se recicla, ¿no? Como esencia, pero el cartón es utilizado a nivel mundial, pero hay empresas que comienzan a utilizar otro tipo de embalajes que realmente aquí todavía no se usan, ¿no? En el curso de envases y embalajes vimos, por ejemplo, que hay una empresa peruana, ¿no? que justamente usa productos de la caña de azúcar, ¿no? Para justamente producir alternativas. Eso también se puede utilizar en los envases o como referencia, pero no hay una intención, ¿no? Aparte es un producto importado, si no me acuerdo mal. Entonces, aquí hay cosas que podríamos hacer con el bagazo y no lo hacemos, ¿no? O que los que lo hacen lo desarrollan para otras industrias, por ejemplo, ¿no? Entonces, son como miradas aisladas que sí se hacen, pero que no se unen y se complementan, ¿no? Y que eso ayudaría mucho a los fabricantes peruanos y productores para finalmente poder comercializar un producto adecuado, ¿no? Es como que mi bandera es que mi producto sea orgánico, ya lo comercializo, ¿no? Mi bandera es que mi producto use material biodegradable, lo comercializo, ¿no? Pero son miradas distintas, diferentes, en vez de haber una unión entre nosotros en que las experiencias propias que ha tenido ellos y las ventajas competitivas que ha logrado, unirlas, ¿no? Y cimentar una sola imagen como producto peruano. Creo que ahí, por ejemplo, en esencia influye mucho nuestra forma de actuar como peruanos, ¿no? Y eso es muy evidente, ¿no? La desconfianza, la falta de integración, la falta de colaborativa entre nosotros no es muy claro a veces en los procesos. Y en vez de más bien ayudarnos mutuamente haría que nuestro proceso como tal funcione mucho mejor, ¿no? Y esa complementación ayudaría a que los exportadores peruanos crecieran mucho más, ¿no? Cada uno busca lograr cosas de manera independiente, que no es malo, pero ayudándose mutuamente también sería mucho mejor. Y como dije, sí hay empresas que ya hacen estos propósitos. Ahorita, como digo, no tengo un nombre específico, pero como digo, son hechos muy puntuales y también a veces muy aislados nada más, ¿no? No hay algo que sea algo de envergadura que se haga y que realmente ayude a este propósito, ¿no? Todavía no. Profesor, ¿y cuáles cree usted que son las razones por las que aún no hay empresas peruanas que utilicen la logística verde? Como dije, sí hay empresas peruanas que lo utilizan, pero las razones principalmente es por la implementación. Eh, el hecho de especialistas, ¿no? Por ejemplo, la logística es un aspecto fundamental en nuestro desarrollo como país y eso se entiende, ¿no? El extranjero lo ha entendido muy claro. Pero aquí la imagen de la logística todavía es una imagen tibia porque básicamente son las empresas grandes lo que lo han entendido y lo desarrollan. Y entre ellos mismos son muy pocos los que trabajan la logística verde. Y si miramos hacia abajo, que son las empresas medianas y pequeñas, que también exportan, porque varias de ellas también exportan, no tienen una mirada propia de la logística y menos aún de la logística verde, ¿no? Lo que ellos miran, básicamente como nombre primordial, es lo ecoamigable, lo medioambiental, pero no tienen claro que exista un concepto de logística verde asociado a un proceso que los ayudaría justamente a lograr sus propósitos de la mejor manera. Y también hay que ser claro también que acá no hay muchos especialistas asociados a la logística verde, o sea, logísticos que tengan claro y reconozcan el hecho de o saber cómo implementar la logística verde en una empresa. No hay.
Las maestrías que nosotros manejamos aquí están orientadas a la logística propiamente, a la logística de almacenamiento, transporte, distribución eh, y las compras, pero todavía no estamos involucrados a la logística e-commerce, por ejemplo, que es la logística también actual, a la logística medioambiental. Usamos un poco ya más la logística inversa, el hecho de recoger las devoluciones, por ejemplo, manejamos eso, pero son muy pocos los logísticos que se dedican a la logística inversa que trabajen en empresas y desarrollen esa actividad. Es verdad que sí se hace, pero tampoco no existen muchos expertos en ese proceso. Entonces también nos falta personal involucrado en las actividades, ¿no? En mi caso yo tengo un curso que llevé sobre logística medioambiental, ¿ya? Pero no tengo una certificación. Ah, y ojo, también, ¿verdad? Me he olvidado. Aquí en el Perú no se da una certificación a nivel internacional con respecto a temas logísticos. Es una certificación que es la CSCP o CMP, ahorita sí no recuerdo las últimas siglas, que esa certificación involucra no solamente realizar actividades logísticas en nuestro mercado, sino a nivel internacional. Por ejemplo, nadie ofrece esa certificación acá en nuestro medio. Entonces también generamos ciertos desbalances, ¿no? En que la logística solamente es lo que vemos como curso de desarrollo de nuestro entorno, cuando en el ambiente internacional y hay desarrollo en otros aspectos relacionados a ese enfoque, ¿no? Entonces, si tú no tienes personal o gente involucrada en este proceso que conozca realmente la logística verde y la desarrolle, va a ser muy difícil que el mismo personal o empresa desarrolle estas actividades. Entonces, también se necesita profesionales involucrados en esa actividad, ¿no? Los logísticos, por ejemplo, nos involucramos en distribución, transporte, compras, almacén, pero no vamos más allá también, ¿no? Y explorar otros aspectos, ¿no? Ni siquiera en el ambiente minero, que donde la parte medioambiental es fundamental, ellos tienen ingenieros medioambientales, sí, pero no tienen logísticos verdes asociados a su proceso. Entonces, eso dice mucho de la intención de las empresas de reconocer a la logística como un elemento clave y también evaluar el desarrollo de logística como una necesidad para las organizaciones, ¿no? No, no hay eso, ¿no? Francamente, me resultaría a mí extraño encontrar en empresas grandes realmente personal asociado a estos procesos que los conozca y los tenga muy a claro para su implementación. Considero que falta todavía varios aspectos ahí, ¿no? Más seguro, y lo digo ahorita que estamos quedando en la grabación, en unos 5 a 10 años la logística verde sí va a ser elemento clave de cursos, diplomados aquí en nuestro país, donde se va a buscar en esencia que haya profesionales involucrados en el proceso. Ahorita hay, como siempre, hay pequeñas referencias, ¿no? Pero no, si tú entras, por ejemplo, a cursos de este tipo, no vas a encontrar mucho aquí asociado a eso. Y con eso ya decimos bastantes cosas. Mm. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, ya para finalizar con esta provechosa entrevista, desde su amplia Bastante pregunta. trayectoria, desde su amplia trayectoria y tomando en cuenta todos estos aspectos, ¿no?, que se ha ido conversando a lo largo de esta entrevista, si tuviera que recomendar, em, digamos, un plan estratégico para que las empresas exportadoras de café peruanas puedan superar estos desafíos y aprovechar al máximo las oportunidades de implementar una logística verde orientada al mercado europeo, ¿cuáles serían estas estrategias que usted les recomendaría seguir? Ya. Eh, Primero, hay que aclarar que para ellos ahorita no es una exigencia. ¿Está bien? Ellos ahorita tienen diferentes situaciones que los obliga a ir mejorando la calidad de su producto, los obliga a utilizar menos químicos o aspectos que al final va a ayudar a fortalecer. También hay que ser sinceros, ya que esto ustedes lo van a publicar, que el desarrollo del café peruano, del cacao, de la palta, ha sido francamente impensable en la cobertura y el nivel de alcance de poder competir con países como Colombia, como México, viendo el tema de la palta, y llegar a posicionar nuestro producto mejor que el producto de ellos cuando ellos tienen imagen muy bien ganada de hace muchísimos años, ¿no? Entonces eso es un esfuerzo no solamente obviamente del Estado que de alguna forma participa, sino principalmente de la intención de los productores peruanos en mejorar su producto y eso hay que valorarlo. Lo que los productores peruanos deben entender que la logística verde y todo lo asociado a lo medioambiental es una necesidad que en el tiempo ellos deben implementar. Eso es lo primero. A partir de ello, de generar conciencia en ellos de que esto es una necesidad de implementación, debe buscar, como bien dijo
aquí con referencia al plan estratégico como una base fundamental. Primero, generar sensibilización en el personal, en la gente, en que debe haber un compromiso de la organización en buscar normas de calidad asociadas a justamente brindar una imagen que realmente fundamente el concepto medioambiental. Yo no puedo hablar de medio ambiente si no tengo norma, no puedo hablar de medio ambiente si no tengo una conciencia clara de que la norma es clave para mi proceso. Entonces, lograr eso inicialmente como empresa interior debe partir desde la cabeza, de la parte gerencial, hasta el último de los trabajadores. Y debe generar compromisos que ayuden realmente al uso, ¿no?, de herramientas, y en este caso el uso de la norma como fin primordial para comenzar justamente a no predicar con palabras, sino con hechos, con hechos palpables que justamente den una imagen de la empresa a querer realmente cambiar las cosas. Eso para mí es lo primero. O sea, yo no puedo generarme un plan estratégico si yo no he implementado esa actividad dentro de mi organización. Después, en el tiempo, vincularse a lo que significa el aspecto que ahorita los europeos principalmente están buscando hacer con el tema medioambiental, de reducir los combustibles fósiles, de buscar reducir el impacto de la huella de carbono, y lo que hacen primordialmente ellos con el uso de envases biodegradables, compostales y finalmente comestibles, porque ya hay experiencias, hay empresas que están comenzando a trabajar con esos propósitos. Entonces, ver la forma de cómo desarrollar e implementar estos entornos que ya se usan en esos medios en nuestros productos. Va a requerir obviamente una inversión, pero lo que siempre hay que entender que toda inversión no es algo que tú vas a sacar rentabilidad en el momento, es algo que vas a sacar como rentabilidad en el tiempo y eso va a solidificar y mantener el producto. A veces nos preocupamos por vender el producto, pero no nos preocupamos en que esto se mantenga en el tiempo y la finalidad de eso es justamente lograr ese propósito. Como decían los antiguos, es fácil llegar, pero mantenerse no, y el productor peruano tiene que entender que su producto debe mantenerse en el tiempo. La competencia es dura, cada vez hay más países que compiten con nosotros en diferentes mercados. Entonces, nosotros tenemos que adelantarnos, buscar en la esencia de la logística verde como una base fundamental, desarrollar un plan estratégico, no solamente en el personal, como dije inicialmente, sino en el tiempo y a mediano plazo, en tener personal capacitado en su empresa que puede orientar a la organización a justamente involucrarse en el concepto medioambiental a través de la logística verde. Entonces también necesitamos profesionales que ayuden a la organización en ese propósito y comenzar a través a hacer pequeños esfuerzos iniciales como en un aspecto propio de comenzar ya a utilizar, ¿no?, herramientas asociadas a la logística verde que permitan comenzar a generar pequeños conceptos y cambios dentro de la organización. A veces también un mal nuestro es cuando queremos algo que queremos hacer, queremos abarcar todas las actividades, cuando no, ¿no? Lo mejor es comenzar por un área específica que comience a justamente a mejorar sus entornos, a generar los cambios propiamente dichos asociados a la logística verde y que a partir de ello, como imagen, la reflejemos a los demás y comenzamos a crecer. Entonces, para mí inicialmente tiene que ver con una conciencia medioambiental clara, con la base de la norma, aspecto fundamental, porque si no, no estoy diciendo nada. Y segundo, buscar, o a mediano plazo, buscar en esencia el hecho de comenzar a utilizar materiales que realmente vayan acorde al concepto medioambiental, no por el lado de reciclaje, sino por el lado biodegradable, por el lado compostal y finalmente por el lado comestible en algún momento. Entonces, debería orientarse a esos propósitos. En el tiempo eso va a ser valorado. A veces pensamos, no, eso va a demorar, no. Cada vez es más cercano el propósito. Recuerden también que cada vez se consume mayor cantidad de productos. Entonces, la necesidad de esto es fundamental, ¿no? No esperar que el extranjero nos exija, no esperar que la competencia haga lo que nosotros no hacemos y que finalmente nos saquen del mercado, no porque nuestro producto sea malo, sino simplemente porque no nos adecuamos a este entorno tan complejo que tenemos y que cada vez, de una mirada muy humilde, diría yo, de mi parte, aún los esfuerzos no son suficientes para que este entorno como tal cambie. Entonces, cada vez esto va a ser para mí más rígido, más complejo. Entonces, el producto también tiene que mirarse de esa manera. El cambio es necesario y espero que los productores peruanos que puedan ver y escuchar este mensaje lo entiendan, porque es necesario que cambiemos, ¿no? Los productos han logrado muchas cosas,
pero puede lograr más si nos acoplamos y nos buscamos tener un entorno más saludable asociado a la logística verde. Es lo que podría mencionar. Súper importante, profesor, lo que acaba de decir. Muchísimas gracias. Ha sido realmente enriquecedor poder conocer su valiosa perspectiva el día de hoy. Agradecemos infinitamente su tiempo y disposición para compartir sus conocimientos que, sin duda, aportarán valiosa información a nuestra investigación y a todos los que puedan verlo. Nuevamente le damos muchas gracias, César Martín Guaitaya Mauricio, especialista en logística, ingeniero industrial y docente, por esta amena conversación. Ha sido un verdadero placer contar con su experiencia. Si me deja solamente decir un tema adicional, como les dije siempre a ustedes, mi servicio acaba con el alumno decide que acabe. Siempre voy a estar presente en las posibilidades que ustedes necesiten para poder yo dar mis pequeños conocimientos, mi experiencia. Y para mí siempre es importante confraternizar y poder trabajar con ustedes porque ustedes, más allá de propiamente su desarrollo propio, y creo que fue uno de los motivos por los cuales me dedico a esto, es poder darle a las personas lo que a mí me dieron en mi momento, ¿no? Yo estudié en la Universidad Nacional, el Estado me apoyó, yo estuve becado en mi colegio donde estudié, entonces para mí este aspecto de poder brindar mis conocimientos y mi experiencia es justamente retribuir al entorno, a través de los jóvenes, y devolver a mi país lo que considero propio, que es justamente transmitir estas experiencias y enseñanzas de lo que uno ha aprendido en el tiempo, ¿no? Y va a seguir aprendiendo, ¿no? Porque al final el aprendizaje es continuo. Entonces, espero haberlos ayudado, espero haber sido muy específico en las cosas, espero no haberme escapado de las preguntas. Y bueno, no espero no sea la última ni la primera oportunidad en la cual nos volvamos a ver nuevamente y para mí ha sido un gusto conocerlos ahora sí realmente y disfrutar de su compañía. Muchas gracias, jóvenes. Me había un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muy amable, más bien. Gracias. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Muchas gracias, profesor. Igualmente, Gracias a Muchísimas usted, gracias. profesor, muchas por gracias. todo. Que le vaya Cuídese, bien. esté bien. Igual, cuídese bastante. Que Muchas le gracias. vaya muy bien. Sí, me va muy bien ahora, va mucho